En este vídeo vamos a explicar el funcionamiento de las pestañas de introducción de datos. Estas pestañas sirven para la descripción de las características del edificio o vivienda existente y se encuentran siempre visibles. Son estas cuatro que aparecen en la parte superior de la ventana. Datos administrativos, datos generales, envolvente térmica e instalaciones. La pestaña Datos administrativos contiene la información relativa al proyecto que no influye en el valor de la calificación. Se divide a su vez en tres apartados: localización e identificación del edificio, que identifica cuál es el edificio objeto de la certificación a través de datos como nombre del edificio, dirección, provincia o ciudad autónoma, referencia catastral, localidad o código postal. Datos de cliente, que concreta quién realiza el encargo de certificación del edificio, así como la forma de contactar con el cliente a través de sus datos. Aquí vemos que aparecen los campos nombre y razón social, dirección, provincia o ciudad autónoma, teléfono, localidad, código postal o email. Y por último, datos del técnico certificador, que precisa la identidad de la persona o razón social que se hace responsable de la calificación final del edificio existente. Los datos del certificador indicarán nombre y apellidos, razón social, dirección, provincia, localidad, código postal, NIF, CIF, teléfono o titulación habilitante según normativa vigente. Continuamos con la pestaña Datos generales. Esta pestaña contiene información fundamental para la calificación del edificio. Se divide en dos apartados: datos generales y definición del edificio. En el apartado Datos generales encontramos la normativa vigente, que se trata de un desplegable donde elegir la normativa que se encontraba vigente cuando se emitió el visado para la obtención de la licencia de obra del edificio. Existen aquí tres periodos diferenciados: los anteriores a la entrada en vigor de la NBCT 79, durante la vigencia de la NBCT 79 y después de la entrada en vigor del documento básico H1 del Código Técnico. En caso de no acordarnos del periodo de las normativas, existe un botón de ayuda, aparece aquí al lado con el signo de interrogación, que indica pues cuándo se visó el proyecto: antes de 1981, entre 1981 y 2007 o después de 2007. También aparece el campo año de construcción, que es la fecha orientativa de construcción del edificio. Si no se conoce, pues se utiliza el indicado en la oficina virtual del catastro. El tipo de edificio, que es otro desplegable, que según el tipo de edificio seleccionado, al acceder al programa nos ofrece las siguientes posibilidades. Si hubiésemos elegido residencial, aparecería vivienda unifamiliar, aislada, pareada, adosada, o vivienda individual, certificación de una única vivienda que forma parte de un bloque de viviendas. También bloque de vivienda, certificación de todo el bloque en su conjunto. Si hubiésemos elegido pequeño terciario, aparecería edificio completo o local. Y si hemos elegido gran terciario, como es el caso, también aparece, como lo vemos aquí, edificio completo y local. También encontramos perfil de uso, únicamente en el caso de edificio terciario, como es el caso. Se diferencian teniendo en cuenta la intensidad de uso del edificio, que puede ser baja, media o alta, y las horas diarias de funcionamiento del mismo: 8, 12, 16 o 24 horas. También aparecerá la provincia o ciudad autónoma, la localidad y la zona climática, que viene determinada por la provincia y por la localidad. Si en el edificio se ha realizado alguna mejora que afecte a las condiciones térmicas, se considerará como año de construcción aquel en el que se erigió el edificio. Posteriormente, en la definición de la envolvente térmica, se introducirán aquellas modificaciones que ha sufrido el edificio y que afecten a la calificación a través de la descripción de las secciones constructivas, transmitancias térmicas conocidas o características de equipo, etc. Por su parte, el apartado de definición del edificio. Aquí encontramos campos como superficie útil habitable, que es la superficie que se está certificando. La altura libre de planta, que es necesaria a efectos de cálculo de las renovaciones por hora necesarias para la ventilación. Se medirá desde la cara superior del suelo a la cara inferior del falso techo. En aquellos casos en los que existan zonas con diferentes alturas libres, se introducirá la altura media ponderada en función de su superficie. También tenemos el número de plantas habitables, que es el número de plantas que se están certificando consideradas como habitables. No se incluyen aquí ni los garajes ni los trasteros. Justo debajo, el consumo total diario de ACS solo será requerido en edificios de uso terciario, como es el caso en el que estamos viendo este ejemplo. Estos edificios no tienen por qué estar obligados a un consumo de ACS y, por lo tanto, en el caso de existir consumo, se especificará en esta casilla en litros partido por día. En masa de las particiones encontramos un desplegable donde aparece la masa media de las particiones interiores, distinguiendo entre masa ligera, masa media y masa pesada.
Aparece una casilla para marcar o desmarcar que indica si ha ensayado la estanqueidad del edificio. En caso de haberse realizado este ensayo, se debe marcar e introducir sus resultados. Por último, aparecen dos botones: imagen del edificio, que serviría para cargar la imagen del edificio, y plano de situación, que serviría para cargar el plano de situación. La siguiente pestaña es envolvente térmica. Recordamos que envolvente térmica son todos los cerramientos que separan los espacios habitables del ambiente exterior o de espacios no habitables. En esta pestaña se definen los elementos que componen la envolvente térmica del edificio o vivienda y se divide en tres apartados. Una parte izquierda, que es el árbol de objetos, donde se muestra la lista de todas las partes de envolvente térmica introducidas en el programa. Por ejemplo, si introducimos una fachada, después de definir sus características en cada uno de los apartados, pulsaremos el botón añadir y directamente aparecerá en este árbol con el nombre asignado. En la parte superior de esta pestaña vamos a definir de qué tipo de envolvente térmica se trata. Este apartado a su vez se divide en una zona izquierda y una zona derecha. En su parte izquierda seleccionamos el elemento del que se trata y en su parte derecha aparece un esquema que representa gráficamente el elemento de la envolvente térmica que estamos definiendo. Por ejemplo, si vemos, vamos fijando, cubierta, como esa zona amarilla va cambiando, muro, suelo, partición, interior, hueco, lucernario o puente térmico. La cubierta en su caso puede ser enterrada o en contacto con el aire. El muro puede ser en contacto con el terreno, de fachada o de medianería. El suelo en contacto con el terreno o en contacto con el aire exterior. La partición interior puede ser vertical, horizontal en contacto con espacio no habitable superior o horizontal en contacto con espacio no habitable inferior. El hueco lucernario y el puente térmico, que puede ser definido por usuario o por defecto. Por último, en la parte inferior derecha aparecen las características de la envolvente térmica que debemos introducir para definirla correctamente. Dichas características dependerán del tipo de envolvente térmica que estemos definiendo, pero principalmente pues son las siguientes: el nombre, que es la nomenclatura con la que se designa el cerramiento que se va a definir, y no se puede repetir un mismo nombre para dos envolventes térmicas diferentes. Las dimensiones, que se pueden introducir mediante longitud y anchura o por superficie. El patrón de sombras, que es un desplegable en el que se seleccionan las sombras que le afectan a la envolvente térmica que estamos definiendo. Y las propiedades térmicas, que según los datos de que dispongamos existen de tres formas. Los valores por defecto, que serían para aquellos edificios de los que se desconozcan las características térmicas de los cerramientos y demás parámetros. Son valores, en la mayoría de los casos, establecidos por la normativa técnica vigente durante el desarrollo del proyecto y, por tanto, a falta de más información, garantizan las calidades térmicas mínimas de los diferentes elementos que componen el envolvente del edificio. Cuando un cerramiento se introduzca a través de un valor por defecto, el programa no solicitará ningún dato más. Este sistema de introducción de datos únicamente debe utilizarse en aquellos casos en los que no exista ninguna posibilidad de obtener ni deducir la composición y características del elemento, sin utilizar sistemas costosos o destructivos. Por otro lado, encontramos los valores estimados. Se deducen de un valor conocido y justificado, que en la mayoría de los casos es el aislamiento térmico del cerramiento, y de otros valores conservadores que se definen a partir de las características del elemento, lo cual implica que son válidos para todos aquellos elementos similares o para aquellos de propiedades más favorables. Cuando un cerramiento se introduzca a través de un valor estimado, el programa va a solicitar una serie de datos para la obtención del valor final de transmitancia térmica. Para la obtención de valores de transmitancia térmica estimados, no se considera aislada ninguna de las tipologías de cubierta, muro o suelo que puedan aparecer en el programa. En la mayoría de los casos, la introducción de la capa de aislamiento térmico, en caso de justificarse su existencia, se realizará activando la pestaña Tiene aislamiento térmico y asignando en las casillas emergentes el valor añadido que este aislamiento térmico aporta al cerramiento. Dicha aportación se definirá mediante el tipo de aislamiento y su espesor o mediante el valor de su resistencia. Y por último, los valores conocidos, ensayados o justificados. Se obtienen directamente de ensayos, catas en los cerramientos, del proyecto original o de sus reformas, de una monitorización de las instalaciones térmicas o de cualquier otro documento, prueba o análisis que justifique el parámetro solicitado. Cuando un cerramiento se introduzca a través del valor conocido, el programa solicitará el valor de transmitancia térmica junto con la masa
del cerramiento por metros cuadrados. O en aquellos casos en los cuales se disponga de la composición del cerramiento, podrá utilizarse la librería de cerramientos para la determinación de su transmitancia térmica. En cualquiera de los casos, el certificador deberá justificar los valores utilizados. En aquellos casos en los que el valor de transmitancia térmica se introduzca mediante valor estimado y valor conocido, dichos valores no tendrán por qué cumplir con los valores mínimos exigidos por la normativa vigente durante la construcción del edificio o vivienda. El programa C3X no verificará el cumplimiento de la normativa vigente en cada época, puesto que su finalidad es certificar el estado actual, pudiendo producirse modificaciones como por ejemplo cerramientos de doble hoja en los que se ha eliminado la hoja interior para ganar superficie a la vivienda, o incumplimientos de la normativa vigente que aumenten el valor de la transmitancia térmica del cerramiento exigido en un determinado momento por ley. Una vez totalmente definido el elemento de la envolvente térmica, se pulsa sobre el botón Añadir en la parte inferior de la pestaña. Estos botones de la parte inferior, como sus propios nombres indican, sirven para añadir, modificar o borrar los elementos de la envolvente térmica. La opción Modificar y Borrar solo funcionan previa selección en el árbol del elemento sobre el que se realiza la acción. En la parte inferior derecha aparece otro botón con el texto Vista clásica o Vista normal, que sirve para cambiar entre las diferentes opciones de visualización que tiene esta pestaña. Cabría realizar otros comentarios sobre la pestaña envolvente térmica. Por ejemplo, es necesario para la obtención de la calificación la introducción de al menos el valor de un puente térmico. Esto es debido a que cualquier edificio tiene como poco un puente térmico, por ejemplo el del contorno de hueco, provocado con la existencia de como mínimo una ventana, imprescindible para cumplir con los requisitos de habitabilidad. En el caso de los puentes térmicos, su valor varía en función de las características de la solución constructiva propuesta. Por tanto, sus valores irán ligados a los de los cerramientos introducidos y se darán por defecto siendo de carácter conservador. En aquellos casos en los que el certificador conozca el valor real de los mismos, podrá introducirlo justificando su utilización. Otro dato imprescindible para el funcionamiento del programa es la introducción correcta de las dimensiones de los distintos elementos. Aquí es necesario recordar que las superficies de todos los elementos de la envolvente podrán introducirse mediante la medición de las longitudes que las componen, es decir, longitud, anchura y altura, o también mediante la introducción de un único valor de superficie total. La superficie de los huecos o lucernarios no se descontará de aquella de los cerramientos opacos a la que se encuentre asociada, debido a que el programa la descuenta internamente. En aquellos casos en los que existan varios elementos de iguales características, se podrán introducir mediante el valor global, siendo este la resultante de la suma de las superficies parciales. En el caso de los huecos, también se podrá introducir uno de los objetos a través de sus dimensiones parciales y aplicarle un valor multiplicador que se corresponderá con el número de veces que dicho hueco se repite. La orientación se va a introducir al definir los muros de fachada y los huecos. En el caso de los huecos, su orientación será la misma que aquella indicada previamente para su cerramiento asociado. Mientras en la casilla patrón de sombras se determina el perfil de obstáculos que afecta a la superficie y las pérdidas de radiación solar que experimenta la superficie debido a las sombras circundantes. Se pueden aplicar patrones de sombra a cubiertas, muros de fachada, huecos y lucernarios, ya que el resto de cerramientos que pueden constituir parte de la envolvente térmica no están expuestos a la radiación solar directa. Para los cerramientos en contacto con el terreno, además de las características mencionadas anteriormente, es imprescindible la introducción de, en el caso de muro en contacto con el terreno, la profundidad de la parte enterrada de muro, y en el caso de suelo en contacto con el terreno, la profundidad a la que se encuentra la solera o losa respecto del nivel del terreno. Cuando esta profundidad sea variable, el valor intermedio se obtendrá mediante interpolación lineal. La última de las 4 pestañas es la de instalaciones. En esta pestaña se definen los sistemas que acondicionan el edificio o vivienda y vuelve a tener el mismo aspecto y organización que la anterior pestaña de envolvente térmica. Por un lado, en la parte izquierda tenemos el árbol de objetos y la parte derecha es la que va a definir qué tipo de instalación se trata. Las posibilidades son las siguientes: equipo de ACS, equipo de solo calefacción, equipo de solo refrigeración, equipo de calefacción y refrigeración, equipo mixto de calefacción y ACS, equipo mixto de calefacción, refrigeración y ACS y contribuciones energéticas. En todas ellas, sus emisiones han de tenerse en cuenta para edificios residenciales, pequeño y mediano terciario y también gran terciario. Mientras, para equipos de iluminación y equipos de aire primario, en estos dos casos, sus emisiones han de tenerse en cuenta para edificios pequeño y mediano terciario y gran terciario. No se tienen en cuenta para residencial.
En estos tres últimos casos, ventiladores, equipos de bombeo o torres de refrigeración, sus emisiones han de tenerse en cuenta para edificios de gran terciario. Es decir, para edificios o partes de edificios que contengan alguno de estos equipos se tienen que introducir como gran terciario. Por último, en la parte inferior de la derecha aparecen las características de las instalaciones que debemos introducir para definirla correctamente. Dichas características dependerán del tipo de instalación que estemos definiendo, pero principalmente son las siguientes. Nombre, que es la nomenclatura con la que se designa la instalación que se va a definir. No se puede repetir un mismo nombre para dos instalaciones diferentes. Zona, que indica a qué zona pertenece la instalación que se va a introducir. Características, que se va a definir aquí el tipo de generador y el tipo de combustible. Demanda cubierta, que son campos interrelacionados de superficie y tanto por ciento. Se debe indicar la superficie que cubre la instalación que se está definiendo o el tanto por ciento de la demanda que cubre este servicio. Y por último, rendimiento medio estacional. Según los datos de que dispongamos, existen tres formas. Por un lado, conocido, ensayado o justificado, que se obtiene directamente de ensayos del proyecto original o de sus reformas, o también de cualquier otro documento, prueba o análisis que justifique el parámetro solicitado. El cálculo del rendimiento estacional de los equipos de rendimiento constante solo se podrá realizar como conocido. También estimado según instalación, en función del tipo de generador. Son diferentes los parámetros necesarios para determinar el rendimiento estacional del sistema. Dicho rendimiento se mostrará en la casilla correspondiente y se estimará a partir de la zona climática del uso del edificio y de los parámetros que se determinan a continuación para cada tipo de generador. Por ejemplo, cuando se trata de una caldera, como es nuestro caso, los parámetros a definir son los siguientes. Potencia nominal, que se trata de la potencia máxima garantizada por el fabricante para obtenerse en régimen de funcionamiento continuo, respetando el rendimiento útil expresado por el fabricante. La carga media real, que es la media de las fracciones de carga del generador durante su tiempo de servicio. Se puede estimar como el cociente entre el número de horas de apertura de la válvula del combustible y el número de horas de disponibilidad del generador, o también como el consumo de energía estacional dividido por el producto de la potencia nominal del generador y el número de horas de disponibilidad del mismo. Existe un botón de ayuda, que aparece con el símbolo de interrogación, que permitirá calcular de manera sencilla el valor. Para ello, únicamente habrá que indicar la fracción de potencia total aportada por el generador y la fracción de potencia a la que entra en funcionamiento el mismo. El siguiente campo sería rendimiento de combustión, que es la relación entre cantidad de calor cedida por la combustión y cantidad de calor ideal suministrada por el combustible. Por último, el aislamiento de la caldera, que puede ser sin aislamiento, cuando estando funcionando la caldera al tocar la quema. Antigua con mal aislamiento, cuando la caldera está muy caliente. Antigua con aislamiento medio, cuando la caldera está algo caliente. O bien aislada mantenida, cuando no se nota calor en la superficie de la caldera mientras ésta funciona. En caso de tratarse de una bomba de calor o de generadores de efecto Joule, es decir, que funcionan mediante una resistencia eléctrica, los parámetros a definir son los siguientes. Antigüedad del equipo, nos solicita aquí los años de funcionamiento del equipo, con las opciones de menos de 5 años, entre 5 y 10 años y más de 10 años. Y el rendimiento nominal, expresado en tanto por ciento. Por último, también encontramos la opción estimado según curva de rendimiento. Solo se podrá realizar en edificios de gran terciario. En función del tipo de generador, son diferentes los parámetros necesarios para determinar el rendimiento estacional del sistema. Dicho rendimiento se mostrará en la casilla correspondiente y se estimará a partir de la zona climática del uso del edificio y de los parámetros que se determinan a continuación para cada tipo de generador. Por ejemplo, para una caldera estándar encontraremos la potencia nominal, el rendimiento nominal a plena carga, que sería la relación entre potencia útil y nominal de la caldera a plena carga, el factor de carga parcial mínimo, que es la potencia mínima a la que trabaja la caldera, y el factor de carga parcial máximo, que es la máxima potencia a la que trabaja la caldera. También dos botones, definir temperaturas, con la temperatura máxima y mínima de impulsión del agua caliente a la salida de la caldera y la temperatura de consumo del ACS. Y el botón definir curva modificadora, que es la curva de comportamiento asociada a la caldera según el factor de carga parcial y en el caso de calderas de condensación también de temperatura. Estos datos se obtienen del fabricante. Si el generador fuese una bomba de calor, requeriría los mismos datos que para una caldera, cambiando el rendimiento nominal a plena carga por COP nominal a plena carga. Y también definir temperaturas por temperatura de acumulación. Por último, en los sistemas que implican almacenamiento de ACS, se debe pulsar la casilla con acumulación.
y rellenar los siguientes datos. El valor UA, que serían las pérdidas de calor a través de la envolvente del acumulador, que se puede realizar por cálculo por defecto. El programa estimará las pérdidas suponiendo que el depósito no se encuentra aislado. Se puede estimar según aislamiento. El programa va a solicitar al usuario el espesor y el tipo de aislamiento con el que se recubre el depósito. Y en el caso de valor conocido, el programa directamente solicitará el valor. Los datos que solicita, según elijamos una opción u otra, son volumen de depósito, que es la capacidad del tanque de acumulación en litros, el tipo de aislamiento, que sería un desplegable con las diferentes posibilidades en cuanto al tipo de aislamiento, el multiplicador. En caso de ser un acumulador individual, el multiplicador sería igual a 1. En caso de ser comunitario, el multiplicador es igual al número de depósitos partido por el número de elementos a los que da servicio. Es decir, si hay un acumulador para un edificio de 10 viviendas, el multiplicador es 1 dividido entre 10, o lo que es lo mismo, 0,1. El espesor del aislamiento, hay que tener cuidado ya que lo solicita en metros. La temperatura alta, que es la temperatura máxima del ACS que se almacenará en el tanque para después ser distribuida al edificio. Y la temperatura baja, que es la temperatura mínima del ACS en el depósito antes de que se ponga en funcionamiento el sistema de generación de calor para la preparación de ACS. Una vez totalmente definida la instalación, se pulsará sobre el botón Añadir en la parte inferior de la pestaña. Estos botones de la parte inferior, como sus propios nombres indican, sirven para añadir, modificar o borrar los elementos de las instalaciones. La opción Modificar y Borrar solo funcionan previa selección en el árbol del elemento sobre el que se realiza la acción. Por último, en la parte inferior derecha aparece otro botón con el texto Vista Clásica o Vista Normal, que sirve para cambiar entre las diferentes opciones de visualización que tiene esta pestaña.